confirmado, es lo que dicen, pero hay que ver si es cierto. Ella se sintió abandonada, son las declaraciones que hace la revista Gente. Ella se sintió abandonada, que hacía 3 meses que no tenía relaciones, que él la descuidó. ¿Eso te contaba ella? Digo, por chat, ¿no? ¿Vos? Ya desde cuando vinieron acá, que estuvieron en junio, ya no se los veía cariñosos, no estaban medio como alejados, por ahí. Te mandó fotito de Icardi y dijo, mirá el cambio que mandó. Mirá el modelito que estoy usando. Convengamos que no es la Ferrari lo que cambié, pero mira. Es sí, un modelito unos años menos. ¿Pero te contó algo? Yo los veía siempre a ellos juntos, pero porque ellos compartían todo, estaban en familia todo el tiempo, iban como te digo, iban a navegar, iban a comer juntos, pasaron el Día de la Madre juntos. Con Icardi. ¿Sí? ¿Eran amigos? Porque ayer en Animales Sueltos se salió el debate si eran amigos o no. ¿Cuántas veces tenés que comer con alguien para ser amigo y no ser pata? ¿Eran amigos, Maxi y Mauro? Y sí, eran amigos, salían juntos, pasaron mucho tiempo. Es como la canción de los Pimpinela, ¿viste? Con Diango y se enamoran, chicos. Sí, el amor. Sí, el amor. Sí, se enamoran, pero Wanda yo creo que... El tipo, el amor te atraviesa y se enamora, lo que sea. Él puso no eran amigos y estaban separados. No, siempre sobrevuela y se era distinto, estaban separados hace 1 año y medio, Ortega. Y no eran amigos. No le decían tío los hijos. Y en este caso, Icardi puso un Twitter. Icardi puso un Twitter que decía, le agradecía la amistad en este tiempo que nos conocemos, a Maxi, que los había unido a algo tan fuerte como el fútbol, digamos, le había dado palabras de sí, todavía estaba. Es que acá, ¿cuándo le pica el bichito? De decir, bueno, me estoy enamorando, porque debe ser también, no sé, debe ser algo contradictorio lo que te sucede, el amor que es tan lindo y la angustia de no poder enamorarte del amigo de tu Aparte hay que marido, decirle que no hay Cardi. Bombón total. Y ella se sintió contenida, ella no para. Pero sí. La contención que él le dio, por ahí que la pareja que está a tu lado, tu marido, te deje dar importancia, te deje dar... y bueno, lo necesitas que te lo dé otra persona. Sí, y esa contención o el amor, o el cariño, o el afecto que uno necesita, si te lo da otra persona, ya está. Y eso se le suma si tu marido te engañó, y aparte si sos un símbolo sexual, porque también el ego de Wanda, y el ego de cualquier mujer estaría golpeado. Seguro. Wanda creo que me parece algo, dice muy sincero, donde dice, ¿quién me va a mirar a mí con 3 cesáreas, 3 hijos? Digo, si este muchacho la reavivió, la revivió. Ahora, ¿vos que la conocés algo de los supuestos amores que perdón, Jimena, dale vos, dale vos. No, eso, que vos que la conocés, digo, porque aceptar el amor del mejor amigo, del que le dice, al que tus hijos le dicen tío, no es fácil, digo, para una mujer, es algo especial. Vos que la conocés, esto tiene que ver con la bronca y con un poco las ganas de venganza de Wanda, porque se podría haber enganchado con cualquier otro. Creo que fue algo que no lo pensó, creo que algo que fue una situación que se dio. Igual que no se pudo... Es consciente ella, ¿no? Que salió de Guatemala y se está metiendo en Guatepeor. Digo, aparecieron varios amores de Icardi reclamando su amor en Italia. Digo, ¿está preparada que este muchacho a la distancia otra vez? Digo, no es que se metió, está por otro jugador de fútbol. Sí, no, pero bueno, esto pasó después de la separación. Ajá. No es que ella lo hizo antes de separarse con Maxi. Después de la separación... No, pero no tiene nada que ver, él te dice si es consciente de que está más de lo mismo, digo. Claro. Y sí, pero ya no tiene vuelta atrás. ¿Está enamorada de Mauro? No. Yo no creo que está dejando querer. ¿Saben por qué hago la pregunta? Porque Mauro hasta ahora se le está jugando. Es el primero que públicamente le dice te amo. Sí. Es el que se tatúa su cuerpo para toda la vida, si es que es un tatuaje, pues ya está, se pone en duda también si existe o no el tatuaje. Bueno, ese es el que se marca su cuerpo para siempre. Y hay algo que le juega un poquito en contra a la seriedad de esta relación. Que Wanda Nara una vez advirtió que si se llegaba a enterar que Maxi López le engañaba, lo iba a engañar con su mejor amigo. Tiene palabras. Bueno, a mí tiene palabras, chica de palabras. A mí siempre me lo decía, si Maxi me engaña, te juro que le hago la vida imposible, te juro. Pero yo le decía, pero no se van a separar, si Maxi es bueno, no. Nunca me lo esperé. Decía, le hago la vida imposible. Es que para a eso voy. Wanda nunca hubiese sido una chica antes de que se infiel. casen, ¿Esto es hacerle la vida imposible, pensás? Y no sé, con pero el mejor Maxi amigo no la debe estar pasando bien. No la está pasando bien. Y digamos que Es Wanda venganza. tampoco la pasa bien. Y digamos que nosotros hablamos de Wanda, y Wanda es una chica joven, es una chica ¿Seguro? chica con tres hijos, una chica chica y que seguramente se deja llevar por los impulsos. Y en el medio tenés, el diablo está siempre a la vuelta de la esquina. Si hay un tipo al lado y le endulzaba el oído, me parece que consiguió lo que quería, y en el medio seguramente hay sentimiento, tampoco uno puede decir que no. Aparte, Pame, vos te imaginás, ustedes se imaginan a Wanda
la mujer que le fueron infiel, pobrecita que volvió a la Argentina, o sea, claramente no. Claro.